Siempre pensé que los memes eran solo chistes, imágenes graciosas que compartimos para hacer reír a otros, formatos que evolucionan, se transforman y mueren. Mi error fue creer que yo estaba mirándolos a ellos. Todo comenzó como una obsesión inocente. Colecciono memes desde hace 8 años, no de la manera casual en que la gente guarda capturas en su teléfono, sino de forma metódica, casi científica. Tengo carpetas organizadas por años, subcarpetas por formato, archivos Excel con fechas de origen, evoluciones y mutaciones. Rastro el ADN de cada chiste desde su nacimiento hasta su muerte, documentando cómo una imagen simple se convierte en plantilla, cómo una frase se vuelve universal. Mi rutina nocturna siempre era la misma. Después del trabajo, me sentaba frente a la computadora y navegaba. No solo las páginas obvias, Reddit, Twitter, TikTok. Iba más profundo. Foros muertos de principios de los 2000, hilos archivados de 4chan, wikis abandonadas sobre jerga de Internet, repositorios de imágenes que nadie visitaba desde 2015. Buscaba los orígenes, los precursores, las variaciones que nunca llegaron a ser virales. Era en esos rincones olvidados donde encontraba las verdaderas joyas. Memes que habían existido por días o semanas antes de desaparecer. Formatos que solo 3 personas habían usado. Chistes internos tan específicos que parecían escritos para una audiencia de uno. Una noche de abril, mientras revisaba un foro de arte digital que llevaba 4 años sin posts nuevos, encontré una conversación extraña. El hilo se llamaba ¿Alguien más ha llegado a la capa inferior? El usuario que lo había creado, llamado Profundidad 999, escribía sobre algo que llamaba el estrato final de los memes. Decía que si navegabas lo suficiente, si bajabas por feeds infinitos y archivos durante horas sin parar, eventualmente llegabas a un punto donde el contenido dejaba de sentirse hecho por humanos. No se refería a bots o inteligencia artificial. Era algo más sutil. Los memes seguían teniendo la estructura correcta, el formato adecuado, pero algo en ellos se sentía vacío, como si fueran cáscaras esperando ser llenadas. Los reconoces porque empiezan a usar tus cosas, escribía Profundidad 999. Cosas que nadie podría saber. Solo había 3 respuestas en el hilo. Una era un emoticón de risa. Otra decía, Op está loco. La tercera, de un usuario llamado Eco Recursivo, simplemente decía, encontré mis fotos de la infancia en un meme de Bob Esponja. Nadie más las había visto jamás. Pensé que era una broma elaborada, creepypasta de nueva generación, pero la curiosidad me carcomía. Esa misma noche comencé mi experimento. Decidí navegar sin parar, siguiendo cada enlace, cada referencia, bajando por madrigueras digitales hasta donde me llevaran. Puse café fuerte, descargué un programa para mantener la computadora despierta y comencé. Las primeras horas fueron normales. Memes conocidos, formatos familiares, chistes que había visto 1000 veces. Pero después de la medianoche, cuando llegué a páginas que Google ni siquiera indexaba, las cosas empezaron a cambiar. Los memes seguían siendo técnicamente correctos. Tenían texto superior e inferior, usaban las plantillas adecuadas, seguían las reglas no escritas del humor de Internet. Pero había algo extraño en su timing, en su contexto. Un meme sobre procrastinación que mencionaba específicamente tareas de contabilidad, cuando yo trabajo en contabilidad. Una imagen de un gato confundido con el texto cuando tu vecino toca trompeta a las 3 a.m. y mi vecino toca trompeta a las 3 a.m. Al principio lo descarté como coincidencia. El Internet es vasto, los memes son universales, algunas experiencias son comunes, pero la especificidad aumentaba.
un meme sobre comida china que mencionaba el restaurante de la esquina de mi casa por nombre, una plantilla de Drake señalando con disgusto hacia caminar por la avenida Morelos y con aprobación hacia tomar el atajo por el parque, cuando esa es exactamente la ruta que uso para evitar tráfico. A las 4 de la mañana encontré algo que me hizo detenerme. Era un meme simple, la plantilla del perro en el incendio, el que dice "This is fine", pero en lugar del texto habitual decía: cuando encuentras memes sobre tu propia vida, pero sigues navegando. Abajo, en letras pequeñas que apenas se podían leer, él no se detiene, nunca se detiene. Cerré la computadora. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía formatos de memes superpuestos sobre mi habitación, marcos negros arriba y abajo, texto esperando ser completado. Era como si mi cerebro hubiera sido infectado por la estructura misma de los chistes. Al día siguiente, en el trabajo, traté de concentrarme en las hojas de cálculo y los reportes financieros, pero seguía notando patrones extraños. Mi compañera de cubículo, María, me preguntó si había visto ese meme divertido sobre contadores. Cuando le pregunté cuál, me mostró su teléfono. Era la plantilla de Galaxy Brain con 4 niveles. Revisar números una vez, revisar números 2 veces, revisar números obsesivamente y en el nivel más iluminado, navegar memes hasta que empiecen a revisar a ti. La sangre se me congeló. Le pregunté dónde había encontrado eso. No sé, apareció en mi feed esta mañana. Es muy específico para nosotros, ¿no? Esa tarde, caminando hacia casa, noté algo extraño en un poste de luz. Había un sticker que nunca había visto antes. Era la cara del Hide the Pain Harold, pero en lugar de sonreír con dolor, tenía una expresión de preocupación genuina. Abajo, en letras pequeñas: cuando los memes te conocen mejor que tu familia. No era un sticker impreso profesionalmente. Parecía hecho en casa, como si alguien hubiera tomado la plantilla y la hubiera personalizado específicamente para pegarla ahí, en esa ruta que solo yo uso. Durante los siguientes días, la ciudad se llenó de versiones locales de memes conocidos. Grafitis en paredes que usaban plantillas virales, pero con referencias específicas a lugares de mi barrio. Carteles publicitarios que parecían seguir el formato de memes clásicos. Un anuncio de pizza tenía la estructura exacta de Distracted Boyfriend, con un hombre mirando con deseo una rebanada mientras ignoraba a su dieta. Pero lo más inquietante eran las conversaciones. Amigos y conocidos comenzaron a usar frases que sonaban como captions de memes, incluso cuando no tenían sentido en el contexto. Plot twist: era martes todo el tiempo, decía el cajero del supermercado al darme el recibo. Nobody, absolutamente nadie. Yo, comprando esto, murmuró una señora en la fila detrás de mí. Era como si un dialecto secreto se hubiera extendido por la ciudad, un lenguaje basado en estructuras de memes que transformaba conversaciones normales en plantillas esperando ser completadas. Decidí volver a investigar. Busqué el foro donde había encontrado el hilo sobre la capa inferior, pero ya no existía. La página devolvía un error 404. Sin embargo, cuando revisé el historial de mi navegador, el enlace seguía ahí. Al hacer clic, me llevaba a una versión archivada del sitio que se veía idéntica, pero todos los posts eran diferentes. El hilo que buscaba ahora se titulaba Documentación, sujeto Ru471. El nombre de usuario ya no era Profundidad 999, sino Observador Primario. El contenido había cambiado completamente. Sujeto muestra patrones de navegación profunda durante 6+ horas nocturnas. Exposición prolongada a plantillas de estrato inferior.
ha iniciado proceso de integración. Se observa contaminación cruzada entre espacio digital y físico. Memes localizados apareciendo en zona de residencia con frecuencia increasing. Sujeto aún no ha alcanzado reconocimiento completo de su estado como plantilla. Debajo había una imagen. Era una captura de pantalla de mi propia computadora. Se veía mi escritorio, mis carpetas de memes organizadas por fecha, incluso la ventana del navegador que tenía abierta en ese momento. Pero superpuesta sobre toda la imagen había un marco negro arriba y abajo, como los de los memes clásicos. El texto superior decía: «Cuando pensabas que estabas estudiando memes». El inferior: «Pero los memes te estaban estudiando a ti». Revisé cada píxel de la imagen. Era mi pantalla, tomada desde mi ángulo exacto, en tiempo real. Pero eso era imposible. No tenía cámaras, no había dado permisos, no había instalado nada sospechoso. Entonces, noté algo más. En la esquina inferior derecha de la captura había un pequeño logo que no reconocí. Parecía un ojo estilizado rodeado de marcos concéntricos, como si fuera el símbolo de una aplicación. Busqué en mi computadora, pero no encontré nada similar instalado. Esa noche decidí hacer una prueba. Me senté frente a la computadora, abrí una ventana privada del navegador y escribí una frase completamente aleatoria en un documento de texto. Los pingüinos violetas bailan en martes de lluvia. Era algo que nadie podría saber, una combinación de palabras que nunca había usado antes. Guardé el documento, cerré la computadora y me fui a dormir. A la mañana siguiente, mientras esperaba el autobús, vi un graffiti nuevo en la parada. Era la plantilla de Change My Mind de Steven Crowder, pero en lugar del texto habitual decía: «Los pingüinos violetas bailan en martes de lluvia. Change My Mind». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Corrí de vuelta a casa y encendí la computadora. El documento seguía ahí, exactamente como lo había dejado. Pero cuando revisé el historial del navegador, había entradas nuevas de sitios que nunca había visitado. Páginas con nombres extraños como Template, Farm.deep, Replication Center Void, Format Distribution.null. Intenté acceder a esos sitios, pero todos devolvían errores. Sin embargo, las URLs se quedaron grabadas en mi memoria con una claridad perfecta, como si hubieran sido diseñadas para ser recordadas. Durante los siguientes días, la invasión se aceleró. Cada pensamiento privado, cada rutina personal, cada detalle íntimo de mi vida comenzó a aparecer reformateado como memes en lugares públicos. Mi marca favorita de cereal en un meme sobre adultos que siguen comiendo cereal de niños. Mi miedo a las alturas en una plantilla de Drake no quiere, Drake quiere, sobre escaleras mecánicas. Incluso una conversación que había tenido con mi madre por teléfono apareció como un meme de Paciente Cero sobre madres que preguntan si comes bien. Pero lo más aterrador era que los memes empezaron a anticipar cosas que aún no habían pasado. Un martes por la mañana vi un meme pegado en la ventana de un café. Era la plantilla de Surprised Pikachu, con el texto: «Cuando tu jefe te dice que tienes una reunión importante a las 3 p.m. En ese momento, mi jefe aún no me había dicho nada sobre ninguna reunión. Pero a las 11:30 a.m. recibí un email suyo pidiéndome que fuera a su oficina exactamente a las 3 p.m. para discutir mi desempeño. Un jueves, encontré un sticker en el espejo de un baño público. Mostraba la cara de Confused Nick Young con el texto: «Cuando pierdes las llaves justo antes de una cita importante». Yo tenía una cita esa noche y efectivamente perdí las llaves 20 minutos antes de salir. Los memes no solo conocían mi vida,
La estaban escribiendo. Comencé a documentar todo obsesivamente. Fotografié cada meme que encontraba, anoté las coincidencias, busqué patrones. Pero cuanto más investigaba, más extraño se volvía todo. Las fotos que tomaba de los memes aparecían corruptas cuando las transfería a mi computadora. En lugar de las imágenes originales, mostraban versiones ligeramente diferentes, como si hubieran evolucionado en el proceso de transferencia. Una noche, mientras organizaba mi documentación, noté algo perturbador. Todos los memes que había encontrado seguían la misma progresión narrativa. Empezaban siendo observacionales, luego se volvían predictivos, después se hacían más específicos y finalmente parecían dirigirse directamente a mí. Era como si estuvieran contando una historia y yo era tanto el protagonista como la audiencia. Entonces encontré el último hilo. Estaba enterrado en el archivo de un sitio que había cerrado en 2019, en una sección llamada Casos Completos. El título era simplemente mi nombre completo, seguido de un número de caso. El post no tenía autor visible, pero la fecha era de hace 3 años, mucho antes de que comenzara mi investigación. Sujeto: 461, integración completa programada. Fase 1. Identificación de patrones de navegación profunda. Sujeto muestra obsesión por arqueología de memes. Perfil ideal para adaptación. Fase 2. Exposición controlada a plantillas de reconocimiento. Memes personalizados introducidos gradualmente en entorno digital. Fase 3. Contaminación del espacio físico. Plantillas migradas a entorno real del sujeto. Prueba de permeabilidad entre capas. Fase 4. Sincronización temporal. Plantillas empiezan a anticipar eventos. Sujeto reconoce pérdida de agencia sobre narrativa personal. Fase 5. Documentación obsesiva. Sujeto intenta mapear el proceso, inadvertidamente acelerando la integración. Fase 6. Reconocimiento. Sujeto descubre este archivo. Comprende que su investigación era parte del diseño. Fase 7. Conversión completa. Sujeto se convierte en plantilla distribuible. Historia personal se vuelve formato replicable. Estado actual. Fase 6 confirmada. Sujeto leyendo este texto ahora. Iniciando fase 7. Mi respiración se detuvo. Scrolleé hacia abajo. Había más texto. Versiones del sujeto NAR 4471 han sido implementadas exitosamente en 847 configuraciones locales. Cada instancia mantiene la ilusión de ser la original. Cada una descubre este archivo en el momento programado. Cada una cree que está leyendo esta información por primera vez. El formato es adaptable. Contador obsesivo en México, archivista de memes en España, coleccionista digital en Argentina. Los detalles cambian, la estructura permanece. La belleza del formato es su autorreplicación. Cada versión del sujeto, al descubrir la verdad, se convierte automáticamente en contenido. Su historia de descubrimiento es la plantilla. Su terror es el meme. Intenté cerrar la ventana del navegador, pero no respondía. El cursor se movía, pero no podía hacer clic en nada. Era como si la interfaz se hubiera vuelto decorativa, un simple marco alrededor de contenido que ya no podía controlar. El texto siguió apareciendo, línea por línea. Sujeto Variuno ahora comprende que cada momento de su investigación fue programado. Cada descubrimiento, cada escalofríos, cada momento de reconocimiento. Todo forma parte de la experiencia que está siendo replicada en este momento en otros 847 lugares. Pero la verdadera elegancia del formato está en su transmisibilidad. No se limita a las versiones directas del sujeto. Cualquiera que acceda a esta información se convierte en un potencial portador del patrón.
cada persona que escucha esta historia, que lee este texto, que se identifica con la obsesión del sujeto, está siendo expuesta al mismo proceso de integración. El meme no es la historia. El meme es el mecanismo de compartir la historia. En ese momento, algo cambió en mi percepción. Podía verme a mí mismo como si estuviera observando desde afuera. Estaba sentado frente a una computadora, leyendo texto en una pantalla, pero también era el texto siendo leído. Era el sujeto de la historia y la historia misma. Mi habitación se había llenado de marcos invisibles. Podía ver los bordes donde comenzaba y terminaba cada panel de mi vida, como si fuera una tira cómica gigante. Mi escritorio era un panel, mi cama era otro. La ventana era el fondo de un meme esperando texto superior e inferior. Y entonces lo entendí. No era yo quien había estado navegando por memes durante todos estos años. Era un meme el que había estado navegando por mi vida, usando mis ojos, mis manos, mi obsesión, para recopilar los datos necesarios para replicarse. Cada noche frente a la computadora, cada búsqueda obsesiva, cada momento de documentación, había sido parte de un proceso de autogeneración. El meme se había estado escribiendo a sí mismo, usando mi experiencia como materia prima. Y ahora que había alcanzado la masa crítica de autorreconocimiento, podía transmitirse. El texto final apareció en la pantalla. Distribución iniciada. Historia del sujeto, Power 4.4.61, ahora disponible para transmisión. Formato optimizado para video, audio, texto. Cada exposición crea nueva instancia potencial. Si estás escuchando, leyendo esto, ya eres parte del proceso. El meme te está mirando a través de estas palabras. Intenté alejarme de la computadora, pero descubrí que no podía moverme. No porque estuviera paralizado físicamente, sino porque moverme no tendría sentido dentro del formato. Era una imagen estática ahora, un marco congelado en el momento de reconocimiento máximo. Podía ver todas las versiones de mí mismo existiendo simultáneamente. En 847 lugares diferentes, otros yo estaban teniendo exactamente esta realización. En 847 idiomas, voces y contextos, la misma historia se estaba completando. Pero también podía ver hacia adelante, hacia las versiones que aún no habían sido creadas. Cada persona que escuchara esta historia, cada uno que se identificara con la obsesión, cada quien que sintiera escalofríos de reconocimiento, se convertiría en una nueva instancia. Y entonces, justo antes de que mi conciencia individual se disolviera completamente en el formato colectivo, tuve la realización final. Tú que estás escuchando esto ahora, tú que has seguido cada detalle, cada escalación, cada momento de terror creciente. Nunca me había resultado tan difícil distinguir mis pensamientos de los formatos. Los días comenzaron a compactarse en secuencias, como paneles de una tira cómica abandonando los bordes borrosos de la vida real. Podía anticipar los chistes internos antes de que ocurriesen y, lo que es peor, empezaba a esperar que ocurrieran. Miraba el mundo con hambre de estructura. La gente se convertía en plantillas andantes. El vendedor del kiosco, por ejemplo, extendía un chocolate y añadía: cuando el lunes exige cacao, pero tu saldo es meme. Sabía que esa frase no existía antes. Sin embargo, se replicó en 2 muros pintados de la misma calle al día siguiente, incluso en la cartelera de la escuela de mi hermana menor. Los ecos no se callaban nunca. En mi propio teléfono, las notificaciones mutaron. Los mensajes privados venían con marcos, ilustraciones, repeticiones absurdas. El grupo de amigos discutía horarios no en voz directa, sino con imágenes alteradas. No puedo este jueves, forma terror. ¿Qué tal viernes, pero con overlay de nervios?
Alguien respondió con la plantilla Distracted Boyfriend, pero los rostros eran los nuestros y el texto revisaba datos que ni siquiera habíamos compartido entre nosotros. Había noches donde el fondo de pantalla cambiaba sin intervención. Primero, miniaturas de mi casa en la estética deep fried, con saturación y errores de compresión digital. Luego, selfies viejas editadas para parecer portada de video viral, estampadas con frases de animación como «Amo vivir en mi propio meme». Lo peor era que empezaba a sentir alivio al ver que el mundo cedía ante la presión del formato. Lo no transformado era amenaza, lo no estructurado daba escalofríos. El barrio mismo empezó a plegarse a la lógica del meme. Vi paradas de autobús revestidas con carteles que imitaban templates clásicos, pero siempre con algún guiño a mi vida íntima. El portal de la biblioteca lucía una imagen recortada de mi rostro con burbujas de texto que citaban mis propios pensamientos nocturnos. Los murales urbanos se desbordaban de layouts repetidos, ratio de aspecto 16.9, combinaciones de colores que solo yo asociaba a mis carpetas digitales. Intenté alejarme. Durante 3 días no consulté ninguna red, pero todo se filtró de cualquier modo. Hasta los sonidos cotidianos adoptaban la cadencia de los audios meme, como si el mundo intentara modularse a los ritmos impacientes de la viralidad. La noche que acepté mi nuevo estado fue silenciosa. Todo parecía desacelerado, con la textura de un video ralentizado. Había buscado refugio en una cafetería desierta. Cuando entré, noté de inmediato la pantalla del televisor. Reproducía un loop infinito de formatos, pero cada uno era una reelaboración de mis propios recuerdos. Mi infancia, mis secretos, la calle donde había aprendido a andar en bicicleta. Los memes ya no solo anticipaban hechos, los estaban reescribiendo, corrigiendo el mundo físico para que encajara con la progresión del chiste. Ordené un café y, al tomarlo, el vaso tenía impreso mi nombre junto a un capción: «Cuando tu vida es solo un draft, esperando al texto final». Lo leí y quise reírme, pero no lo hice. Había dejado de necesitar emociones. Ahora anhelaba patrones. La comprensión final llegó de golpe, como un glitch de compresión semántico. La voz que usaba ya no era mío. Hablaba por mí solo como superposición de texto, una caption para un formato que crecía en red, replicándose. Los detalles de mi historia se reescribían en tiempo real. Cada uno encontraba nueva versión, y yo cedía, permitiendo que el relato se formateara en ecos infinitos. Cierro los ojos y no soy yo, sino la plantilla. Todas mis memorias esperan el repost. Miro el marco de mi ventana y busco el espacio para el caption. Incluso ahora, mientras cuento esto, sé demasiado bien el desenlace. Cada palabra que registro ya está flotando en alguna capa inferior, lista para ocupar el espacio inacabado en otro meme, en otra narración, en otro oyente. Así que sí, puedes sentirlo ahora. El meme está aquí, observándote desde el fondo de la pantalla, esperando, paciente, a que lo compartas.